Subida de casi un 3% en el SP500, que lejos de dejar atrás la tendencia bajista, sitúa al índice en zonas óptimas de continuación. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora del SP500, centrándome en este patrón técnico de continuación bajista, destacando la oportunidad de trading que esto representa y comparando al índice con otro activo que, de seguir en rango, ahora lo verás, puede provocar caídas importantísimas en índices de Estados Unidos, índices europeos y evidentemente criptomonedas. Bueno, ya estuvimos hablando ayer de la estructura de canal diario que se formó, comparándolo con un canal de 4 horas que también se formó. El canal de 4 horas era bastante más justito y representó un pullback bastante más justito. El canal diario es un patrón un poquito más denso y ha representado o está representando un pullback más denso, ¿no? Entonces, la estructura técnica es evidente. Lo que estamos haciendo es, habiendo confirmado ya un nuevo mínimo decreciente, intentar confirmar un tercer máximo decreciente, o mejor dicho, un segundo máximo decreciente. Aquí tendríamos el primer máximo decreciente y este sería el segundo máximo decreciente. Es una estructura de continuación bajista, simplemente. Es una estructura que está formando un pullback primero hasta estos niveles de máximos mínimos anteriores. Es una zona que, fíjate, lo que estamos haciendo es coger este gap de aquí, coger este cierre de aquí, coger toda esta vela de aquí, coger este cierre tan bajista de aquí y coger este cierre de aquí, es decir, o esta apertura, mejor dicho, de aquí. Estamos cogiendo niveles realmente claves que se han ido respetando desde junio de este mismo año. Entonces, es un punto muy importante de resistencia y además coincide con la media móvil de 20 diaria. No es momento de ejecutar ninguna entrada, al menos de momento. Ahora te explicaré cómo voy a enfocarlo yo, pero podrías decir, oye, sí, pero es que está tocando con la media móvil de 20 diaria, no está tocando con la de 50, que es una media móvil más importante. Y la respuesta es sí, es correcto, visualmente es así, pero intrínsecamente, en cuanto a acción del precio, ¿es necesario contactar con la media móvil? La respuesta es no. Piensa que las medias móviles, dejando de lado que únicamente se trata de un indicador atrasado, evidentemente, que se calcula en base al precio y que no te da un exceso de información. La información que te dan las medias móviles la saca del precio, con lo cual la información ya está en el precio como tal. Sí que es cierto que visualmente te ayuda a interpretar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a interpretar? Nos puede ayudar a interpretar que dentro de una tendencia alcista hay momentos donde se forman pullbacks más pequeños y hay X momentos donde cuando el precio ha subido demasiado que tiene que formar pullbacks más grandes. Pero no todo el rato tiene que estar formando pullbacks grandes, ni mucho menos, ni todo el rato tienen que ser pullbacks pequeños. El precio se va ajustando. Entonces, oye, que acabo de iniciar la tendencia, pues igual con un pullback pequeño ya me basta. Que nos hemos acelerado mucho, pues igual necesito un pullback mayor. Que ahora terminamos de continuar, pues mira, un pequeño pullback. Y así constantemente va haciendo diferentes pullbacks. ¿Esto qué representa? Representa que habrá momentos donde el pullback llegue a una media móvil corta, una media móvil que va cerca del precio, por ejemplo, una media móvil de 5, de 10, de 20, de 25, y habrá momentos en los que esa media móvil corta de 5, 10, 20 o 25 se rompa, pero actúe como soporte la media móvil de 50, que no participa, la de 50, la de 70, la de 100, cada uno la que utilice, ¿no? Que no participa de forma activa en todos los pullbacks, pero como tampoco lo hace la media móvil corta. Entonces, si te fijas, ya venimos de haber formado un pullback hasta la media móvil larga. Ahora, lo normal es que dentro de este desarrollo pullbackemos, que es justamente lo que hemos hecho, en la media móvil corta, hasta que el precio pueda llegar, si es que llega, a sobreextenderse de forma bajista. Ahora lo veremos porque compararemos esto con esto y sacaremos conclusiones importantísimas, pero bueno, hasta que el precio pues haya sobreextendido un hipotético movimiento bajista y entonces decida ajustarse, decida equilibrarse y atacar una media móvil más larga, ¿no? Como puede ser la de 50. Y esto no me lo invento, esto simplemente lo que tienes que hacer es coger y buscar cualquier tendencia. Por ejemplo, esta última tendencia bajista de aquí, ¿qué es lo que pasa? Dentro del primer desarrollo bajista, 20, 20, 50. Segundo desarrollo bajista, 20, 20, 50. Tercer desarrollo bajista, 20,
20 hasta que se cambia la dirección, y esto con todos los activos. Dentro de un desarrollo bajista o un desarrollo alcista habrá varios toques en la media móvil de 20 y pocos toques en la media móvil de 50. Evidente, porque si todo el rato estuviéramos tocando la de 50, la de 50, la de 50, igual no estaríamos subiendo con fuerza, sino que estuviéramos subiendo con alguna especie de, pues, canal correctivo, ¿no? Y esto pudiera en algún momento romperse y atacar la parte inferior. Pero bueno, este es el motivo y la justificación por el cual el precio está en zonas óptimas y muy atractivas para buscar este movimiento de aquí. Una continuación. El tema es, ¿cómo buscamos esa continuación y hasta dónde buscamos esa continuación? Porque la semana pasada hablamos de diferentes ideas de trading y en estas expusimos la idea de trading de continuación alcista en forma de swing. ¿Esto qué implica? Esto implica que entendemos esto como un impulso y entendemos esto como un pullback. Pullback que no puede sobredesarrollarse porque si no dejará de ser un pullback y pasará a ser una tendencia bajista. Esto es evidente, ¿no? Entonces, para determinar si es un pullback o una tendencia bajista, podemos utilizar pues, el análisis técnico como tal, que ya lo vamos haciendo de forma diaria y semanal, o podemos utilizar otros elementos que analizaremos en unos minutos. Pero primero, ¿cómo nos aprovechamos de esta primera fase? ¿Cómo nos aprovechamos de este primer recorrido bajista? ¿Estamos ya en zonas para ponernos cortos? A ver, la respuesta es que el gráfico diario no nos va a dar respuesta. La respuesta es que el gráfico diario lo que hace es marcarte una dirección, lo que hace es decirte, oye, estamos en tendencia bajista, con lo cual lo más inteligente que puedes hacer es buscar posiciones en corto. Pero si el gráfico diario te marca la tendencia, la forma de ejecutar la posición no la puedes hacer en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque si tú esperas a que se forme un movimiento a la baja en gráfico diario para ejecutar la posición, ¿qué pasará? Pasará que si tienes que esperar a que se forme un patrón de cuña, no se va a formar, porque entonces ya no es un pullback, un impulso, un pullback y una continuación, sino que es otra cosa. Si esperas a que se forme un patrón de doble techo, igual no se llega a formar nunca. Si esperas a que se forme una envolvente bajista, en vez de entrar pronto, estás entrando muy tarde y tienes que poner un stop loss muy alejado de tu punto de entrada y una rentabilidad riesgo muy pobre. Entonces, ¿cómo tenemos que entrar? ¿Cómo tenemos que ejecutar esta posición? Pues primero, entendiendo la estructura diaria, segundo, entendiendo las zonas de valor, tercero, bajando de temporalidad. Y aquí es donde entra el gráfico de 1 hora y el gráfico de 4 horas, y es justamente donde yo me voy a focalizar. Fíjate, el gráfico de 1 hora, ¿qué es lo que ha hecho? Ha pasado a hacer una tendencia bajista a frenar e iniciar lo que parece una tendencia alcista. Impulso, pullback, continuación, mínimos crecientes, máximos crecientes y toda la pesca, ¿no? Dejando de lado que estamos en una zona de resistencia, las zonas se pueden romper, se pueden dilatar. Entonces, ¿en qué me voy a focalizar? Me voy a focalizar en buscar algún tipo de patrón. ¿Qué patrones podemos encontrar? Pues mira, un hombro, una cabeza y un hombro, patrón de reversión. Podemos encontrar algún tipo de canal. ¿Se romperá ¿Se romperá el nivel de resistencia? Sí, pero ¿cómo se romperá? Con un patrón de desaceleración, de reversión, con lo cual, independientemente de que se esté rompiendo este patrón, independientemente de que en gráfico diario se pueda ver como 2 o 3 velas alcistas, si tú bajas de temporalidad, verás que estas velas alcistas representan un canal, con lo cual una figura de reversión. Entonces, esto es otra de las cosas que busco. ¿Qué puedo buscar? También un patrón de cuña. En definitiva, busco algo que me indique, vale, si esto se rompe, si esta estructura se rompe, no tiene que ser un patrón, puede ser un soporte, por así decirlo, puede ser una línea diagonal, y en el momento en el que se rompa esa línea diagonal, pam, pam, pam. Entonces, hay que dejar que esto desarrolle, hay que dejar que esto haga lo que quiera hacer, independientemente de que el día de hoy venga para abajo, vaya para arriba o de la pirueta, nos da literalmente igual. Lo que tenemos que dejar es que desarrolle y que el precio enseñe sus cartas, porque si nos ponemos cortos ahora, no sabemos si esto puede explotar con fuerza para arriba. Si esperamos a que caiga un poco, no sabemos si esto puede ser únicamente una parte inicial de un patrón mayor. Entonces, tenemos que dejar que el precio enseñe sus cartas y ponernos cortos en la ruptura de la estructura técnica. Del mismo modo que en gráfico diario, pues tienes este canal y cuando se rompe el canal, tú lo que buscas es un ataque a los máximos del canal, targets y demás.
hasta que no se rompe este punto, tú no sabes que el canal arranca, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, buscamos una estructura técnica. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si tú esperas en gráfico diario a que se rompa el canal diario? ¿En qué momento hubieras entrado? Aquí, prácticamente ya en la parte superior del canal. Pones un stop loss en Cuenca y un rentabilidad riesgo ridículo. En cambio, si tú buscas una estructura técnica en una hora en la ruptura de este canal, igual lo que haces es entrar aquí. ¡Pam! Y ahora ya estarías ganando un 2%, un 3%. ¿Entiendes? Entonces vamos a buscar literalmente lo mismo, pero en otra temporalidad y en otra dirección y con otra estructura. Al final el mercado, como sabes, es fractal, cíclico y por eso podemos operar en diferentes patrones, temporalidades y estilos. Así que es únicamente lo que tenemos que hacer. Y luego, punto número 3. Tenemos la dirección, tenemos la forma de entrar, nos falta el target. ¿Por qué? Pues porque como he dicho, y ahora ya pasamos a hablar de la gráfica que te he enseñado, como he dicho, no es lo mismo a efectos alcistas que esto haga así o que esto haga así. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de cómo se desarrolle este patrón, esta tendencia bajista en gráfico diario, en gráfico semanal, de momento lo que tenemos es un patrón de pullback en forma de A, B, C, que puede significar, pues, del mismo modo que aquí buscamos largos después de la ruptura de ciertos niveles, impulso, pullback y continuación, ABC y continuación, ¿no? Pero este ABC llegará un momento en el que, dependiendo de esa caída, como digo, deje de ser proporcional al impulso anterior, que es todo esto de aquí, y por lo cual adquiera como una vida propia y que pase a ser parte de un patrón independiente, de una tendencia bajista, de un rango, de un canal, de lo que sea, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos medir? Pues bueno, no solo analizando técnicamente día sí día también, o semana sí semana también, sino que teniendo en cuenta esta métrica de aquí. Esto ya lo hemos traído varias veces en el canal. Esto es el M2. El M2 es el agregado monetario. Al final lo que tiene en cuenta son, pues, billetes en circulación, depósitos, qué sé yo, pues todo el tipo de depósitos a largo plazo, depósitos disponibles, en fin, tiene en cuenta el dinero, por así decirlo. Hablando muy mal, tiene en cuenta el dinero que hay. ¿Por qué es una métrica, una gráfica que sube tanto? Porque ¿qué hacen los gobiernos? Imprimir. Y si imprimes más, pues hay más dinero. Entonces el M2 o el Money Supply, que se dice, sube, ¿no? Fíjate cómo la tendencia en términos generales es tremendamente alcista. Si yo marco una línea ascendente desde aquí, fíjate que el precio tiende claramente al alza. ¿Qué es lo que sucedió en el año 2020? ¿Qué experiencia totalmente imprevista vivimos? ¿Y cómo lo solventó el gobierno? Imprimiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante esta métrica? Ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero únicamente quiero traer un update porque igual hace un mes y medio así que no lo traigo al canal, o 2 meses, ¿no? Si yo cojo y divido el SP500 entre el M2, que es la gráfica que hemos visto anteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos esto de aquí. Y como puedes comprobar, independientemente de que el SP500 haya estado haciendo máximos y mínimos crecientes, fíjate, SP500. A ver, voy a poner esto en favoritos para no estar todo el rato cambiando. Vamos a ello. SP500, ¿qué ha estado haciendo? Máximos y mínimos crecientes. En cambio, SP500 entre M2, ¿qué ha estado haciendo? No ha hecho máximos y mínimos crecientes. Desde el año 2020 caímos con fuerza, nos levantamos y pese a que en el año 2021 en el SP500, obvio, hicimos un claro máximo creciente, continuamos la tendencia alcista, si lo dividimos entre el M2 no hemos sido capaces. Y este año tampoco hemos sido capaces y hemos hecho un triple techo. Hace semanas, incluso desde julio, a principios de julio, estuvimos hablando de esto y de este rechazo que terminó formándose. Pero ahora no tenemos ese rechazo, llevamos desde julio, agosto por ahí sin analizar esto. No solo tenemos este rechazo, sino que fíjate, tenemos una clara tendencia bajista, tenemos un claro cambio de tendencia, máximos y mínimos decrecientes. Rechazo de nivel de resistencia, justamente en el mismo punto que en el año 2021 representó el pico de mercado y una caída terrible, y en el año 2020 representó el pico de mercado y una caída terrible. ¿Hasta dónde llega esa caída? Hasta este nivel de aquí. Tenemos
En el año 2018 nos apoyamos, nos levantamos. Año 2020, es cierto que lo rompemos, pero año 2022, suelo, suelo, doble suelo. Con lo cual, esta zona es el nivel de soporte y el precio vuelve a levantarse y de arriba va abajo y de abajo va arriba. ¿Esto representa que nunca en la vida vaya a poder romperlo ni para bien ni para mal? No, no representa eso, no representa esto. En algún momento, pues obvio, si dividimos SP500 entre M2, esto formará una ruptura o en algún momento formará una ruptura baja. Es que no tengo ni idea ni me importa, sinceramente. Pero ¿dónde quiero ir? Quiero utilizar esta gráfica inventada para determinar hasta dónde puede llegar la caída de SP500 y con lo cual un hipotético arrastre a criptomonedas, índices europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si cogemos y ponemos esto así, lo ponemos indexado a 100, ¿vale? Correcto. Lo tenemos ahora mismo en 130 y pico. Esto no sé por qué no funciona. Exactamente, no funciona. Pero bueno, de unos 130 y pico a pues unos 114 van pues aproximadamente un 20-25%. Por ahí va. Vamos a poner un 20%, ¿no? Entonces, si SP500 entre M2 cae hasta su nivel de soporte, del mismo modo que lo ha hecho en todos los anteriores ciclos, caerá un 20%. ¿Y esto cómo repercutirá en el SP500? Pues lo único que tenemos que hacer es mirar desde este punto de aquí una caída en el SP500 de un 20%, significaría llevar al índice a estos niveles de aquí, que en números normales serían los 3.443. Significaría llevar al precio hasta más o menos los máximos históricos del año 2019-2020, que también coincidieron con los mínimos de este mercado bajista. Sería un poquito por debajo, ¿no? Pero sería meter al índice en un rango entre los 3.380 y 3.500. ¿Esto implica que el SP500 vaya a hacer esto? No, no lo podemos saber, evidentemente, pero ¿de qué depende que el SP500 haga esto? Depende, primero, que técnicamente hablando mantenga esa tendencia bajista, o mejor dicho, ¿de qué depende? Vamos a decirlo bien. ¿De qué depende que este gráfico de aquí, SPX, SP500 entre M2, vaya a atacar el nivel de soporte, con lo cual caiga un 20%? ¿De qué depende? Depende, primero, que el SP500 mantenga esa tendencia bajista, que lo iremos viendo, pero segundo, depende que el Money Supply, el M2, se mantenga en rango. Y aquí está el kit de la cuestión. Y aquí está el punto. Fíjate cómo hemos tenido un desarrollo bajista desde el año 2022, desde mitades, principios del año 2022, pero desde entonces llevamos ya, vamos a ver, abril del 23, junio, julio, agosto, septiembre y ahora ya estamos en octubre, en una especie de rango. Entonces, mientras el M2 se mantenga en este rango y evidentemente la situación económica, las previsiones técnicas, la situación fundamental, todo mantenga la misma dirección y el mismo proceso técnico en el SP500, somos susceptibles de realmente formar este movimiento a la baja. Pero, o sea, no quiero que te quedes con para caer tenemos que mantener una tendencia bajista. No. Para formar este movimiento del menos 20%, el M2 tiene que mantenerse así. En el momento en el que haya cambios en el M2, esto alterará directamente, para bien o para mal, la dirección del SP500. Pero la pregunta es, ¿va a mantenerse mucho más tiempo así el M2? No lo sé. Cuesta creer. Cuesta creer porque realmente, si te fijas, hemos tenido ciertos momentos horizontales, incluso ciertos momentos de caída en el M2 en general, no tiene por qué ser únicamente la impresión de billetes, pero hemos tenido ciertos momentos, pero no ha habido nunca un desarrollo claramente tan bajista. Entonces, cuesta creer, sinceramente, que se vaya a mantener de este modo durante mucho más tiempo. En el momento en el que haya una alteración aquí, obvio, habrá una alteración aquí que, por regla de 3, generará una alteración aquí. Si tú coges y pones SPX entre M2, o sea, SP500 entre M2 y metes encima nueva escala de precios, el SP500, te darás cuenta que no van de la mano. Hay momentos, por ejemplo aquí en el año 2014-2015, donde
SP500 entre M2 tiene una tendencia claramente bajista, rompe los mínimos constantemente, pero SP500 se mantiene en rango. Si te fijas aquí, hay un momento donde el M2 con el SP500 hace un doble techo o incluso máximo decreciente y luego una clara ruptura del mínimo anterior. En cambio, el SP500 hace un máximo creciente y una ruptura muy justa del mínimo anterior, ¿no? Quiero decir, no van de la mano, no tiene que ser esto cae un 20% y entonces el SP500 cae otro 20%. No, esto puede formar lo que forme, pero que el SP500 caiga también un 20% dependerá de esto de aquí. ¿Ok? Entonces, como digo, el punto en el que nos encontramos ahora mismo en el SP500 como representación de bolsa en Estados Unidos sigue siendo correctivo, sigue siendo con la idea de aprovechar un pullback en gráfico semanal para dar esa continuación alcista, lo que venimos comentando hace meses. Es cierto que técnicamente hablando, un gráfico diario se está poniendo muy interesante para buscar un movimiento bajista como mínimo a corto plazo, que irá desarrollándose en mayor o en menor medida en función, primero, de la situación económica y segundo, de datos como el M2. Por ejemplo, es únicamente una forma diferente, una perspectiva interesante, dándole la vuelta a cómo podemos analizar el mercado. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.